Supercrack Estrella presenta. Tercera invasión inglesa a la Antártida en busca del ovni estrellado. 1943. Tercera invasión inglesa a la Antártida Argentina. En pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la corona británica planificó una nueva invasión de la Antártida Argentina, la que se planificó y llevó adelante bajo la denominación de Operación Tabarín. Hubo varios motivos para esta operación. En 1937, antes del inicio de la Guerra, un avión alemán dejó caer marcadores con banderas alemanas a través de la tierra de la Reina Maud en una tentativa de crear una reclamación territorial. En 1943, marinos británicos del HMS Carnarvon Castle retiraron banderas argentinas de la isla Decepción. Había también preocupación en el Foreign Office sobre la dirección de la actividad posguerra de Estados Unidos en la región. Así, una razón era establecer sólidas reclamaciones británicas sobre varias islas deshabitadas y partes de la Antártida, reforzada por la simpatía de Argentina hacia Alemania. También los ingleses tenían la necesidad de denegar oportunidades al enemigo alemán, el que era conocido por utilizar islas remotas como puntos de encuentro y como refugios para buque de guerra, submarinos y barcos de abastecimiento. Además, en 1941, allí había habido preocupación que Japón pudiera intentar apoderarse de las Islas Malvinas, ya sea como una base o para pasarlas a Argentina, o ganando ventaja política para el eje y denegando su uso para los británicos. La isla Decepción, en las Islas Shetland del Sur, reclamadas por el Reino Unido, como también por Chile y Argentina, poseía un abrigado puerto con una vieja estación ballenera noruega. En 1941, el transporte artillado inglés HMS Queen of Bermuda tomó la precaución de destruir depósitos de carbón y tanques de petróleo, para prevenir su posible utilización por alemanes. También la operación pudo haber sido parcialmente un ejercicio de desinformación, nominalmente para detectar la sospechada actividad naval alemana de reaprovisionamiento, información que fue, de hecho, obtenida del desciframiento de la máquina Enigma. Encubierto entre tantas causas de la guerra, la mirada de posguerra efectuada por Inglaterra mostró su intención de negarle a la Argentina todos los lugares estratégicos en la Antártida factibles de desarrollarse en bases antárticas permanentes, invernales. Nueva invasión a la Antártida Argentina. Operación Tabarín. Comandada por capitán de corbeta inglés James Marr, la fuerza invasora compuesta por el barreminas HMS William Scoresby, la fragata HMS Fitzroy y el destructor HMS Eagle zarpa de las Islas Malvinas el sábado 29 de enero de 1944. La misión: localizar los ovnis nazis en la Antártida. El capitán Marr había acompañado al explorador británico Ernest Shackleton en sus expediciones antárticas en los años 1920. Durante la operación, se instalaron varias bases durante febrero. Cerca de la abandonada estación ballenera noruega en Isla Decepción, 3 de febrero, donde la bandera británica fue izada en reemplazo de las banderas argentinas existentes, y en Port Locroix, 11 de febrero, en la costa occidental de la península antártica. Otra base fue instalada en Bahía Esperanza, Hope Bay, el 13 de febrero de 1945, después de un fallido intento de descargar provisiones el 7 de febrero de 1944. En el Google Earth, aún podemos ver el fallido intento de descargar provisiones el 7 de febrero de 1944. Se puede ver el barco abandonado, y las provisiones o lo que verdaderamente dejaron en secreto allí, como yo muestro en estas imágenes. La verdadera misión de los ingleses era hacerse con el poder de un ovni estrellado en la isla de Dos Montículos, que está a unos 50 kilómetros de donde desembarcaron los ingleses. La razón por la que los ingleses desembarcaron a 50 kilómetros de la isla de Dos Montículos, donde se estrelló el ovni, era la fuerte radiación que esta nave desprendía, que mataba a todo el que se acercaba. Los ingleses montaron una pequeña base que aún se puede visitar en Puerto Locroix. Isla Goodyear es una pequeña isla con apariencia de roca desnuda y pulida, situada a 0,05 millas náuticas, 0,1 kilómetros, al norte de Jougla Point en el puerto de Port Locroix, Isla Wienke, en el archipiélago Palmer. Fue descubierto por la Expedición Antártica Francesa, 1903-05, bajo el mando de Jean-Baptiste Charcot, y recibió su nombre de Goodyear, ingeniero jefe del barco de expedición francés. La Operación Tabarín estableció una base de investigación, la Estación A, en la isla en 1944. La investigación continuó hasta 1962, cuando las operaciones se transfirieron a la Estación F, Estación Faraday, en las Islas Argentinas. Fue restaurado en 1996 y ahora es una de las atracciones turísticas más populares de la Antártida para los ricos.
De allí son llevados hasta el ovni que aún continúa y se puede ver el Google Earth. El ovni estrellado estaba 50 kilómetros más lejos de donde se asentaron los ingleses. En Tuamotu Island es una isla cubierta de hielo, de 9,4 kilómetros, 6 millas, de largo en dirección norte-sur, que destaca por sus dos cumbres rocosas, Buache Peak y Modez Peak, de 670 metros, 2.198 pies, de altura, que se encuentran a 9,6 kilómetros, 6,0 millas, al sureste de la isla de Lieja y 11,5 kilómetros, 7,1 millas, al este de la isla de Brabante en el archipiélago Palmer. Este nombre ha aparecido en mapas durante más de 100 años y su uso se ha establecido internacionalmente. Se la conoce como Isla de dos Montículos, y el ovni estrellado se puede ver también en el Google Earth. Las reclamaciones territoriales británicas fueron aún reforzadas por la emisión de sellos postales sobre estas bases. La decisión de lanzar la Operación Tabarín no fue, aparentemente, una decisión política del primer ministro Winston Churchill, quien estaba fuera del país, y un memorándum enviado por él, siguiendo las noticias sobre las bases en la prensa, también indica que él no estaba aparentemente al tanto de la operación. En el memorando, expresa preocupación de que el movimiento perjudique las relaciones con los Estados Unidos durante los preparativos para la Operación Overlord, la invasión de Normandía. Una réplica del Foreign Office indica que la operación fue lanzada no a causa de que Estados Unidos no hubiera reconocido las reclamaciones británicas en el territorio, sino para apoyar las reclamaciones territoriales británicas contra las incursiones de Argentina y Chile. Desarrollo de la invasión en la posguerra. Siguiendo al final de la guerra, en 1945 las bases de la Operación Tabarín fueron pasadas a los civiles de la Falkland Islands Dependency Survey, FIDS, subsecuentemente renombradas como British Antarctic Survey, BAS. Con el Tratado Antártico, la posesión de las Islas Shetland del Sur ya ha sido decidida. Las reclamaciones británicas, las argentinas y las chilenas sobre las islas, sin ser abandonadas, habían sido dejadas de lado para permitir la continuación de las investigaciones científicas. Estados Unidos y Rusia habían reservado sus derechos de efectuar reclamos territoriales. 4 bases británicas desocupadas han sido declaradas sitios y monumentos históricos bajo el sistema del Tratado Antártico. Estas son: Base A, Puerto Locoy y Isla Goudier, cerca de Isla Huyenque, Península Antártica. Importancia histórica como base de la Operación Tabarín e investigación científica en 1943. No muy lejos en otras islas hay más ovnis. Uno de ellos está en movimiento, otro parece también estrellado. Afirman que los ovnis alienígenas encontrados en la Antártida son 100% reales. Los cazadores extraterrestres creen que han encontrado un ovni en la Antártida que afirman es 100% evidencia de que los extraterrestres han hecho su camino a la Tierra. A pesar de los innumerables supuestos avistamientos de ovnis, no hay ninguna evidencia que sugiera que los extraterrestres hayan estado alguna vez en la Tierra. De hecho, hay poca evidencia que apoye la teoría de que la vida existe en cualquier otra parte del universo. Sin embargo, un teórico de la conspiración piensa que ha encontrado esa evidencia en la forma de un ovni triangular que vio en una isla de la Antártida. El prominente cazador de ovnis Scott Waring piensa que ha visto un ovni que propone que los extraterrestres no solamente se dirigieron a la Tierra, sino que también han vivido aquí. Waring afirma que el ovni y la base solo fueron descubiertos cuando el calentamiento del globo causó que la nieve y el hielo se derritieran en la Antártida. El teórico de la conspiración vio la supuesta nave espacial en la isla Lavoisier usando Google Maps. Waring escribió en su blog Get Database: estaba mirando una isla en la región antártica cuando me encontré con una nave. La nave triangular tiene una joroba en el medio y un borde más grueso con 3 lados. Parece metálica y está situada en un área que parece ser la ubicación de una antigua base alienígena. Esta nave fue revelada después de que los años cálidos derritieran el hielo y la nieve, revelando la nave secreta de abajo. Esto es 100% evidencia de que los extraterrestres han vivido en la Tierra mucho antes de que la humanidad hiciera citaciones. Sin embargo, algunas personas que comentaron el trabajo de Waring no estaban de acuerdo con el cazador alienígena. Un usuario de YouTube que se hace llamar Mooji8596 simplemente dijo: a mí me parece una cresta rocosa. La NASA y otros escépticos estarían de acuerdo con este sentimiento, afirmando que el ovni y otros hallazgos similares son solo los efectos de la pareidolia, un fenómeno psicológico cuando el cerebro engaña a los ojos para que vean objetos o formas familiares en patrones o texturas como la superficie de una roca. Esta no es la primera vez que se han hecho afirmaciones sobre antiguos alienígenas que viven en la Tierra, y algunos creen que la evidencia puede ser encontrada en viejas pinturas.
pintado en las paredes de la Catedral de Svetitskovel en Georgia, es un retrato de Cristo del siglo XI. El fresco muestra a Cristo siendo crucificado con una gran multitud reunida a su alrededor, pero en las esquinas superiores, izquierda y derecha están lo que parecen ser artesanías voladoras o alguna forma de tecnología avanzada que los humanos claramente no habrían tenido hace 2000 años. Las naves tienen forma de cúpula, con 3 estelas que salen de cada una y que parecen algún tipo de propulsor. Los historiadores de arte que han estudiado la pintura del siglo XI afirman que las extrañas artesanías en realidad representan ángeles guardianes. Sin embargo, cerca del ovni estrellado bajo el mar, hay una base, posiblemente creada por los nazis para sus submarinos, para que no estuvieran a la vista del enemigo. La presencia nazi en la zona se hizo ostensible con la captura de numerosos barcos que circulaban por la zona por parte de patrullas alemanas, y dio origen a la especulación acerca de una base nazi que estaría situada entre la Antártida Argentina y la parte más cercana a África. Otros muchos afirman que pudo ser refugio de Hitler durante algún tiempo tras simular su muerte al final de la Segunda Guerra Mundial, para después cruzar a Argentina. Sea cual sea la realidad, el interés nazi en la Antártida era alto y concreto y posiblemente se desconocen la mayoría de sus actividades en el continente helado, lo que sumado a que las mayores pruebas acerca de la muerte de Hitler, como su calavera, se han demostrado falsas, han dado lugar a diversas teorías de la conspiración. Las razones principales de la importancia de Noruega para Alemania era que sus costas formaban excepcionales bases de submarinos, que los alemanes necesitaban para asegurar los envíos de mineral de hierro sueco, y la planta hidroeléctrica Vermont, que producía óxido de deuterio, agua pesada, era esencial para su investigación atómica, en la que lideraban el mundo en esa coyuntura. Sin embargo, hubo otras razones que hicieron que Hitler revisara y revirtiera su postura sobre la preservación de la neutralidad noruega. El 14 de enero de 1939, Noruega formalizó su reclamo de la tierra de la Reina Maud en la Antártida. Su curso de acción se vio obligado por los inminentes descubrimientos alemanes. Adversamente, para Noruega, su intento de adelantarse a cualquier reclamo alemán fracasó, y así comenzó una crisis política que llevó a la invasión. La expedición Deutsche Antarktische, utilizando mapas noruegos, pronto se dio cuenta de que los astutos noruegos habían omitido las vastas áreas secas que redescubrió el 20 de enero de 1939. Los noruegos, y también los británicos, habían sido conscientes durante mucho tiempo de zonas libres de hielo, pero tenían intencionalmente los omitió en sus mapas para evitar la aparición de otros países reclamantes y las posibles crisis diplomáticas que se producirían. Cuando los alemanes informaron sobre las áreas sin hielo, se les dijo que reclamaran toda el área en nombre de la Alemania nazi. Se les ordenó que abandonaran las estacas con esvásticas para declarar su intención de soberanía. Esto, según esperaban los nazis, sería suficiente para formalizar su reclamo. A la Alemania nazi y a Hitler les importaba poco lo que pensaba el mundo. Ya habían ganado Austria y Checoslovaquia, y la Antártida sería una extensión más del Tercer Reich. Noruega protestó valientemente por el reclamo alemán y el cambio de nombre de la tierra de la Reina Maud a Neuschwabenland, pero, con las naciones europeas preparándose para la guerra y la atención del mundo en Polonia, la Antártida fue olvidada. Cuando finalmente estalló la guerra en septiembre de 1939, la mayoría de las eventuales conquistas de Alemania declararon neutralidad. Noruega no fue la excepción. Hitler quería que Noruega se mantuviera neutral, pero su gabinete de guerra, cuyas opiniones confiaba hasta que cambió la marea contra Alemania, lo convenció de lo contrario. El 20 de febrero de 1940, Hitler ordenó al general von Falkenhorst que dirigiera una fuerza de expedición a Noruega. Hitler afirmó: "Estoy informado de que los ingleses tienen la intención de aterrizar allí Noruega y quiero estar allí antes que ellos". El primer ministro británico, Neville Chamberlain, se jactó famoso cuando anunció que las fuerzas británicas también habían aterrizado en Noruega, que Hitler había perdido el autobús. Su locura causó el colapso de su gobierno, su renuncia para ser forzada y su reputación para ser destruida. Además, al enviar tropas a Noruega, Chamberlain había jugado en las manos de Hitler y de todos aquellos dentro del gabinete de guerra alemán, pero había sido la misión británica un fracaso total.
La operación Weserübung fue lanzada por Alemania el 9 de abril de 1940 y Noruega fue invadida, Dinamarca también fue invadida ese mismo día, y aunque las fuerzas británicas y aliadas tuvieron que ser evacuadas en junio, habían frenado a la imparable Wehrmacht lo suficiente para ayudar a la monarquía, el gobierno y el tesoro nacional a ser evacuados a bordo del crucero británico, HMS Devonshire. El rey Haakon VII representó a Noruega en el exilio, y los vastos tesoros y documentos guardados fueron beneficiosos no solo para la preservación de Noruega sino para la inteligencia británica. Aún así, Gran Bretaña fue la nación más activa en la Antártida durante la década de 1940, lo cual es intrigante, si no sospechoso. Además, Gran Bretaña tuvo el privilegio de haber recopilado una gran cantidad de pruebas sobre las intenciones antárticas alemanas a través de los principales nazis que detuvo y de su eficiente red de inteligencia y sus propias investigaciones de campo. Todo esto nos lleva a la conclusión de que algo significativo debe haber ocurrido allí, y parece que solo el tiempo lo dirá. Las revelaciones científicas de la posguerra sugieren que la Antártida fue interrumpida por la actividad humana en algún momento en su pasado cercano, un hallazgo que puede agregar credibilidad a la probabilidad de la campaña de Neuschwabenland en Gran Bretaña. En 1999, una expedición de investigación descubrió un virus para el cual ni los animales ni los humanos son inmunes. Los especialistas no pudieron explicar la fuente del virus, aunque algunos lo intentaron. Según algunos científicos, el virus podría haber sido una forma de vida prehistórica que se había conservado en el hielo. Sin embargo, otros especialistas especularon que el virus podría haber sido un arma biológica secreta que se había entregado a la Antártida durante la expedición Deutsche Antarktische de 1938-39. Si se hubiera llevado un arma o virus biológico a la Antártida, es dudoso que se hubiera desencadenado intencionalmente en el continente, pero que, en cambio, se hubiera almacenado con sumo cuidado. Si los alemanes realmente hubieran sido los arquitectos del virus de la Antártida y hubieran cuidado cuidadosamente su arma, sería demasiado aventurero pensar que el virus podría haber sido liberado por algún ataque en el mismo lugar donde estaba almacenado. Otro misterio puede ser fundamental para la Tierra de la Reina Maud y lo que pudo haber ocurrido en 1945. En 1984, el British Antarctic Survey, con sede en Alley Station, 48, observó por primera vez un agujero en la capa de ozono. Estaba situado sobre la Tierra de la Reina Maud. Los científicos, después de mucha especulación, afirmaron que el agujero se debía a los CFC y que con el tiempo aumentaría el calentamiento global. ¿Podría el agujero, como la liberación del virus, haber sido causado por una gran explosión de proporciones nucleares? Con 3 pruebas atómicas conocidas y un número considerable no revelado asociado con la probable destrucción de la base nazi, parece que el agujero fue causado por algo más que solo CFC. Lagos subterráneos con signos de vida, lagos geotérmicos calentados en valles secos en un supuesto desierto helado, virus que amenazan a la humanidad, misteriosos agujeros en la atmósfera aliados con operaciones militares reprimidas, pueden parecer la obra de ficción, y sin embargo, todos son hechos. La Antártida es un lugar verdaderamente misterioso, y es por eso que es inconcebible que los nazis reclamen un área y la dejen desocupada e indefensa, especialmente cuando las islas del canal, por ejemplo, una ganancia nazi estratégicamente sin importancia, utilizada para sus defensas más de 10% de todo el hormigón y el hierro que se usó en la construcción del muro atlántico. Un muro que se extendía desde los Pirineos hasta el Cabo Norte de Noruega. Sin embargo, tratar de validar la historia de la campaña británica en Neuschwabenland es un poco más difícil de determinar. Cuentos de hombres polares, túneles antiguos y una batalla decisiva contra los remanentes del Tercer Reich parecen fantasiosos. Aún así, es ampliamente conocido que los científicos nazis estaban experimentando con hombres para simular las condiciones de congelación del frente oriental y para ayudar a sus fuerzas a enfrentarlos mejor. 49 podrían los atroces experimentos han sido un éxito, permitiendo que ciertos soldados combatan el frío más eficientemente. Las historias de túneles antiguos, incluso túneles que conducen a través de las montañas Mullighoffman, parecen al principio descabelladas, pero una red de cavernas, bastante erosionada por el glaciar, parecería poco natural y, por lo tanto, se explicaría como un túnel.
Los soldados no son científicos y ven las cosas como son, aunque ya sea un túnel o una larga red de cavernas que los británicos descubrieron, finalmente condujo a una base nazi. La base podría haber sido similar a la base de submarinos que apareció en la película Raiders of the Lost Ark, pero eso es muy poco probable, pero lo que no es la posibilidad de que una base haya sido construida y que estuviera siendo tripulada por las fuerzas alemanas. Los británicos tenían bases secretas de guerra, ¿por qué no los nazis? También se debe recordar que algunos soldados japoneses siguieron luchando sin aceptar la derrota durante más de 20 años, sin cuenta por qué no en los bolsillos de los alemanes. De hecho, los hombres lobo nazis estaban activos después de la rendición de mayo, y se produjeron ataques aislados durante algunos años después de que la guerra terminara y el nazismo se frustrara. Ya sea que la base de Neuschwabenland fue erradicada por las fuerzas especiales de Gran Bretaña en 1945-46 o no, es más que factible que Gran Bretaña pudiera haber logrado la hazaña. Durante la guerra, Gran Bretaña tenía algunos de los mejores miembros del personal de las fuerzas especiales en el mundo, y todavía lo tiene hoy, y fueron entrenados por expertos en sabotaje y destrucción, usando mano de obra limitada en operaciones encubiertas y de bajo costo. Tuvieron tanto éxito que, incluso después del fiasco de Dieppe, Hitler ordenó que cualquiera de los capturados fuera ejecutado sumariamente. Gran Bretaña, a diferencia de los Estados Unidos, creía que el éxito es más alcanzable con recursos limitados. Sin embargo, con la filosofía estadounidense de el poder es correcto, no es de extrañar que la mayor parte de la atención prestada a las expediciones antárticas se haya centrado firmemente en la Operación Injunct. El misterio de la British Antarctic Survey de 1966. Después de que se publicara la primera parte de la guerra secreta de Gran Bretaña en la Antártida, fue inundado con personas y especialistas en su campo con más información de respaldo. Sin embargo, por mucho, lo más intrigante y emocionante fue un correo electrónico que me envió Niles Johnston, quien investigó una historia extraña sobre la Antártida con Dan Wilson mientras estaba en el Centro de Investigación de Obli de Irlanda. El centro fue contactado por un Eric Wilkinson en 1975, quien había reportado un extraño incidente en 1966, cuando estaba en el British Antarctic Survey. Una foto aún más extraña respalda la historia, ver arriba. En las propias palabras de Niles Johnston, él explica: en 1975, investigué una formación de Obli/Strange Black Ray Cloud, tomada por un miembro de Belfast del British Antarctic Survey. Me dio algunas imágenes de una nube pulsante formando un rayo negro en el hielo, que rebotó y se reflejó más lejos. ¿De quién? ¿Quién sabe? Tal vez alguien allá abajo esté usando armas de rayos de energía negativa. O fue, desde que se tomaron las imágenes en 1966. Aquí es donde también aparece en el Google Earth, esa extraña línea recta con forma de rayo como el que se pudo ver en el año 1966, cerca de la base British Antarctic Survey, donde no muy lejos también hay un ovni bajo el mar. La Marina Real descubrió una base nazi secreta escondida en las profundidades de la Antártida durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Hitler envió expediciones al helado continente para realizar estudios científicos que permitieran a Alemania convertirse en un país autosuficiente. En 1938, bajo la tercera expedición antártica alemana, un grupo de soldados nazis liderados por Alfred Richter fueron encargados de explorar la Antártida para encontrar una estación ballenera adecuada en un intento por aumentar la producción de grasa de Alemania. El aceite de ballena era entonces una de las materias primas más importantes para la producción de margarina y jabón. Sin embargo, un año después, la Marina Real Británica descubrió escondites secretos nazis dejados por la misión, según informes de prensa de la época. La serie de YouTube Los verdaderos secretos ocultos en la Antártida reveló que el Tercer Reich pudo haber estado tramando algo más que la búsqueda de aceite de ballena. El documental de 2017 reveló. Este informe de noticias de la época revela que la captura de un escondite secreto nazi demuestra que se pueden construir valiosas bases navales en campos de hielo. El artículo decía: allí, escondido en una parte no revelada del cuadrante antártico, una patrulla naval británica encontró recientemente una base naval nazi. Es cierto que era de pequeñas dimensiones, pero suficientemente equipado para haber reparado incluso el Graf Spee. El artículo se refería al famoso barco de guerra nazi que estaba atacando barcos comerciales británicos en ese momento.
En 1991, surgieron documentos previamente clasificados que arrojaron luz sobre la infame Operación Salto de Altura, que mostraba que la Armada de los Estados Unidos también realizaba innumerables misiones a la Antártida. Organizada por el almirante Richard E. Byrd en la década de 1940, la operación utilizó más de 4.000 hombres, 13 barcos y 33 aviones, y la razón pública fue investigar la Antártida. Aquí, el equipo completó ejercicios en condiciones de prueba, llevó a cabo experimentos científicos y estableció bases aéreas. Sin embargo, los teóricos de la conspiración han afirmado durante mucho tiempo que en realidad estaban buscando más bases nazis. En febrero de 2018, un mapa térmico publicado por la compañía de rastreo GPS Strava provocó un frenesí entre los conspiradores sobre lo que parecía ser un número de edificios escondidos bajo la nieve. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.